paz del Señor para los hermanos. Me gustaría contar aquí una revelación que sucedió conmigo en el año 2018. Antes de empezar, me gustaría leer un versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 25. Es el texto de la parábola de las 10 vírgenes. Voy a leer apenas un versículo, 6, que dice: Y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En 2016 para 2017 yo estaba en una ex relación muy problemático que estaba llegando a su fin. Cuando empezó el año de 2017, probablemente en ese momento, yo estaba muy triste. Por causa de esta tristeza, yo decidí aclarar mi mente yendo al shopping. Yo fui con mi hijo y fuimos al shopping. Cuando estábamos en el colectivo yendo al shopping, entraron dos personas, dos mujeres, hermanas. Y estas dos mujeres, a causa de que el bus iba muy lleno, yo estaba sentada en una silla del pasillo, cerca a la puerta de entrada. En este momento, orando a Dios, mirando por la ventana, yo estaba mirando al cielo, contemplando y preguntando a Dios por qué de tantas cosas estar sucediendo, por qué que esta relación no estaba andando. Yo estaba muy triste, muy deprimida realmente. Cuando estas dos hermanas entraron en el bus, ellas vinieron hasta mi silla y por causa de que iba muy lleno, ellas se quedaron frente a mí. Yo estaba sentada y ella estaba sostenida de mi asiento. Cuando ella se agarró en mi asiento, ella empezó a hablar en lenguas. Y yo me quedé con un pensamiento de que tal vez estuviera recordándose del culto. Y estaba ahí sintiendo la gloria de Dios. Y yo bajé mi cabeza y me quedé tranquila. Y ahí ella tocó en mi hombro y yo miré y ella me dijo: ¿tú crees en profecía? Y es claro que yo creo. Profecía es un don que el Espíritu Santo da. Yo no conseguí hablar, yo solo moví mi cabeza y ella me dijo: hay algo que Dios quiere hablarte ahora. ¿Tú quieres pasar por el molino de Jehová? Y eso quiere decir, ¿quieres pasar por el aprieto del Señor? ¿Quieres pasar por pruebas? ¿Quieres ser molida, quebrada por Dios? Y yo me quedé callada, bajé la cabeza, las lágrimas empezaron a querer salir por mis ojos y ella me dijo: Dios me está mandando a decirte, comienza rápidamente a buscarle de madrugada, porque Él quiere revelarte lo oculto y lo escondido. Y ay de ti si tú no haces lo que Él te manda, porque Él te va a hacer así. Y ahí ella mostró con sus manos que Él iba a prensarme así, y yo iba a pasar por su molino y iba a ser quebrada mucho. Después que ella habló esto, se dirigió hacia la puerta de salida, hablando en lenguas. Ella salió por la puerta y nunca más la vi. Nunca la había visto y de ahí en adelante nunca más la vi. Y ahí pasó algunas paradas y llegué al shopping. Pero me quedé con esto en mi mente. Cuando llegué al shopping, di una vuelta apenas y en esta vuelta no conseguí hacer nada con todo lo que venía a mi cabeza sobre lo que ella me había hablado. Quise irme a mi casa, necesitaba irme rápido a mi casa, desesperada estaba. Y yo salí del shopping y fui a mi casa. Pero en los días siguientes yo no hice lo que ella me había pedido. Yo estaba intentando entender si esto era de Dios o no, pero el Espíritu Santo me hablaba en mi corazón
Si quieres saber, comienza a orar, porque no hay otro camino, es orando que vas a descubrir. Pasó el tiempo y yo conocí otra persona y comenzamos una relación. Terminé con mi antigua relación. Pasó este año de 2017 y yo no hice lo que el Señor me pidió que hiciera. Entonces entró el año de 2018 y empecé a sentir el aprieto de Jehová. Y cuando empecé a sentir ese aprieto, entonces me vino a la memoria lo que había acontecido conmigo aquel día en el bus. Y yo estaba empezando a entrar en el molino porque no estaba haciendo lo que el Espíritu Santo me había pedido que hiciera, que era empezar a orar en las madrugadas y que Dios me iba a revelar. Y ahí, a la mitad del año de 2017, empecé a orar de madrugada y empecé a orar. Pero mi oración era así: Dios, revélame, revélame ahora. Quiero que el Señor me revele hoy, en esta noche, esta semana. Dios, revélame. Yo había pedido a Dios que si Él tenía algo para mostrarme, que me lo mostrara de una manera que yo pudiera entender que era Dios. Y ahí lloré un mes, 2 meses y medio orando esto. Y estaba cansada de tanto orar y Dios no hacía ninguna señal, ni que sí ni que no. Yo pensé entonces que aquella profecía del bus, de estas 2 mujeres, no habían sido de Dios. Y yo estaba lavando los platos cuando empecé a pensar esto y vino la voz del Espíritu Santo a mi mente, diciendo: ¿cómo es que estás orando? Y yo empecé a pensar: yo estoy orando que el Señor me revele. Entonces esta voz dijo: ¿será que no estás orando mal? Entonces empecé a pensar: ¿será que estoy orando mal? Empecé a examinar mi conciencia de mi oración y empecé a repetir mi oración hablando: estoy orando así. Dios, revélame, revélame hoy. Y ahí la voz habló dentro de mi corazón, en el Espíritu, diciendo: ¿y por acaso yo soy tu siervo para que me exijas que te muestre en tu tiempo? Yo soy tu Señor, yo no soy tu empleado. Y ahí yo pensé: Dios mío, estoy haciendo todo mal. Estoy exigiendo a Dios que me muestre de mi manera y en el momento que yo quiero, de la forma que yo quiero. Y yo pensé: ¿y ahora cómo voy a orar? Si estoy orando mal, entonces perdóname, Señor. Y empecé a pensar cómo puedo hacer una oración que no vaya a colocar a Dios como mi empleado. Entonces pedí a Dios que me ayudara cómo empezar una nueva oración, porque no estaba consiguiendo hacerlo. En este momento vino una luz a mi mente de cómo hacer una oración digna para nuestro Dios. Y empecé a orar diferente, diciendo: Dios, voy a orar así. Que el Señor, conforme a su voluntad, me revele aquello que el Señor tiene para mostrarme, y a partir de ahora yo voy a solo esperar y voy a orar por otras cosas, por las personas, por mi familia, por mi vida. Y ahí, cuando llegó la madrugada, yo pedí al Señor: Señor, estoy esperando que el Señor me muestre cuándo sea su voluntad. Y empecé a orar por las otras personas y dejé apenas esta frase: en esta semana, orando de esta forma, yo me quedé con el corazón en paz, tranquila. Y cuando llegó el viernes, a la madrugada, sucedió lo que yo no estaba esperando. Yo estaba durmiendo, yo escuché una voz llamándome por mi nombre. Cuando escuché esta voz, yo me empecé a despertar. Yo escuché 3 veces que me llamaba. Y yo escuché la forma en que la voz me llamó. Fue con firmeza: Vivian, Vivian.
y de la forma que estaba llamándome, yo pensé que sería mi esposo que estaba viniendo del trabajo y estaba despertándome. Cuando yo desperté totalmente, yo miré al techo y vi una luz y dije, ya amaneció. La luz estaba muy fuerte y yo pensé así, ¿será que dejé la ventana abierta? Pero no me recuerdo haberla dejado abierta. Entonces paré de mirar al techo y levanté el cuello. Yo estaba acostada en la cama y levanté el cuello para ver a la ventana. Y yo vi un ser que parecía un ser humano, pero yo sabía que era un ángel. Él era muy alto, casi alcanzaba al techo. Él era muy alto y era pura luz. Era como si yo estuviera mirando al sol. Él iluminó todo el cuarto, como si el sol hubiera nacido dentro de mi cuarto. Yo no podía mirar ningún detalle, no conseguía ver sus ojos, su nariz, su boca, nada, solo veía mucha luz y el contorno de su cuerpo, de su cabeza, hombros y el vestido de él, que era bien largo. Y yo lo miré de arriba hacia abajo y vi que el vestido de él cubría los pies. Yo tuve mucho miedo, tuve miedo de ver esta visión. Del miedo que tuve, yo cubrí mi rostro con mi brazo. Hice más o menos así, cubriendo mi rostro con el brazo. Y me di vuelta un poco hacia la pared porque no quería ver, pero él me llamó nuevamente. Vivian, mira para acá. Y ahí yo ya estaba sentada en la cama, coloqué mi mirada un poco por debajo del brazo y yo empecé a intentar mirarlo. Cuando conseguí mirarlo hacia donde él estaba, él me dijo, Vivian, mira hacia acá. Y él direccionó su brazo para su lado. Y este lado que él direccionó su brazo era la ventana. Al frente de la ventana había un banner, era como si fuera un banner que iba hasta el piso, y dentro de él había un reloj grande. Había muchas letras escritas, un texto escrito en este banner hasta el piso, y parecía una lengua que era de líneas, no es el alfabeto como el nuestro. Era una lengua que yo no sé cuál era, pero me quedé muy curiosa y estaba intentando entender alguna frase de las que estaban ahí, estaba muy curiosa. Y él me dijo, Vivian, mira al reloj. Pero yo estaba tan curiosa con lo que estaba escrito que no miré. Y ahí él me dijo con más firmeza, Vivian, mira al reloj. Y yo miré al reloj. Y cuando él vio que yo direccioné mi mirada hacia el reloj, inmediatamente me dijo, ahora dígame, ¿qué hora es? Y ahí yo dije, faltan 5 minutos para la medianoche. Y cuando yo dije eso, él me dijo, muy bien, faltan 5 minutos para la medianoche. Y cuando él me dijo eso, yo tuve el completo entendimiento de lo que él estaba queriendo decirme. Y en este entendimiento de lo que significaba esto, yo tuve un shock y coloqué mis manos en el pecho. Yo fui para atrás y dije, Dios mío. Y él me dijo, ven conmigo. Y el entendimiento de esta frase, 5 minutos para la medianoche, significa que este tiempo de su vida, este tiempo que estás viviendo, es el tiempo que van a ver la vuelta de Jesús. Él va a regresar en este tiempo de vida. Y cuando Él me llamó, ven conmigo, inmediatamente yo cerré mis ojos y yo ya no estaba más ahí. Yo estaba en un lugar que creo que era el infinito, no había nada, era todo oscuro y Él era luz en este lugar. Él iluminaba, pero alrededor mío no había nada, solo nosotros. Él se quedó un poco detrás de mí
y su luz yo veía resplandecer al frente mío. Entonces en este lugar me dijo, Vivian, es hora de predicar. Y yo inmediatamente respondí para él cruzando los brazos así, ¿predicar? ¿Predicar qué? ¿Y predicar a quién? Y él me respondió, predicar para creyentes y no creyentes. Y ahí yo le dije, ¿para creyentes? Pero, ¿predicar qué? Y él me dijo, vas a predicar para que ellos se preparen, porque solo faltan 5 minutos para medianoche. Y yo respondí, pero ellos no me van a creer. Y él me dijo, pero mismo así necesitas predicar. Y para los no creyentes vas a predicar la salvación. Y yo le dije, ¿y cómo va a ser eso? Y él me dijo, te voy a mostrar. Y yo le dije, pero ¿por dónde voy a comenzar? Y él me dijo, vas a comenzar por tu familia. Y él me dijo, ven conmigo. Y salimos de ahí, desaparecí de ahí, cerré mis ojos y yo ya estaba de repente en el portón de la casa de mis padres. Y ahí en el portón de la casa de mis padres, para mí era como si fuera al día siguiente. Entramos a la casa de mis padres y al entrar en la sala yo llamé a todos y empecé a gritar, llamando a todos, mi padre, mi madre. Les dije, tengo que hablar algo muy importante para ustedes. Tuve un sueño en esa madrugada y vino un ángel a hablar conmigo. Y el ángel me dijo que solo faltan 5 minutos para la medianoche. Y en la forma que yo lo dije, todos entendieron que lo que estaba queriendo decir era que Jesús iba a volver y que todos lo iban a ver. Ellos lo van a ver. Ellos van a ver la vuelta de Jesús. Ellos empezaron a reírse de lo que yo estaba hablando. Y mi padre me dijo, Vivian, es porque estudias mucha escatología. Y de tanto estudiar, ahora estás teniendo sueños sobre el regreso de Jesús. Y yo le dije, no. El ángel vino a hablar conmigo en sueño y me dijo que solo faltan 5 minutos. Y mi madre dijo, mira Vivian, todavía falta mucho tiempo. Yo voy a morir y de aquí a 100 años Jesús todavía no viene. Y yo me quedé triste. Y me quedé con la cabeza caída, crucé mis brazos y le dije al ángel, Señor, ¿por qué ellos no me creen? ¿Qué sucedió? Y él me dijo, te voy a mostrar, cierra tus ojos. Yo cerré los ojos y cuando los abrí, yo vi a todos ellos, sonámbulos. Ellos estaban haciendo sus actividades diarias con los ojos cerrados. Estaban haciendo todo, lavando los platos, mirando la televisión. Y todas esas actividades que ellos estaban haciendo era con los ojos cerrados y con el cuerpo como muerto, como si estuvieran sonámbulos. Y yo dije, ¿qué es esto? No estoy entendiendo por qué están así. Y él me dijo, Vivian, ellos están durmiendo, pero es hora de que la iglesia se despierte. Y yo dije, ¿pero por qué está sucediendo esto? Y él me respondió, ellos están de esta forma por causa de las cosas de la vida y de la televisión. Pero es tiempo de que la iglesia se despierte. Ven conmigo, te voy a mostrar cómo es que vas a hacer con las otras personas. Yo desaparecí y aparecí ahora en un salón. Parecía un salón de fiesta y había una mesa larga, más o menos de 20 personas, y otra mesa larga de más o menos 15 personas. Y él apuntó para una de las mesas y me dijo, ahí es la mesa de los no creyentes y aquí es la mesa de los creyentes. Y yo le pregunté, ¿cómo es que debo hacer? ¿Por dónde comienzo? Y él me respondió, vas a empezar por los no creyentes. Y así yo le dije, pero tú vas conmigo. Y él me dijo, sí, voy contigo, porque yo estaba sintiéndome con mucha vergüenza y con mucho miedo. Y yo no quería ir sola. Yo me dirigí a la mesa de estas personas, pero no sabía que ellos no veían el ángel.
Yo creí que todos lo estaban viendo. Cuando miré a estas personas en la mesa, yo me di cuenta que había algo que no combinaba, que había todo tipo de personas. Había personas de todo tipo. Yo decía, ¿cómo puede ser que todas estas personas estén festejando juntas si no tienen las mismas ideas o ideales parecidos? Pero yo entendí, después que yo desperté, que lo que el Señor quería decirme es que no importa quién es, no importa la religión, no importa el ideal, no importa si cree en Dios o no, porque había ateos ahí también. Y entonces lo que él quería decir es que sin excepción de personas debes ir y hablar a todos. Cuando yo empecé a mirar, me di cuenta que todos me estaban mirando y ahí tuve mucha vergüenza. Cuando todos me miraron, yo decidí hablar algo porque dije, todos están mirándome, debo hablar algo. Y yo les dije así, ¿todos aquí conocen a Jesús? Y todos me respondieron, sí, conocemos. Y movían la cabeza y me respondían que sí. Y entonces empecé a pensar en un pasaje de la Biblia para empezar a poder hablar y predicar. Pero cuando yo estaba comenzando a recordarme de un pasaje y empecé a decir así, hay un pasaje que Jesús, y cuando yo empecé, el ángel me dijo inmediatamente, no, Vivian. Yo me asusté, me impacté. Y el ángel me dijo así, mira, no hay tiempo, solo faltan 5 minutos para medianoche. No hay tiempo para hacer eso. Y yo me crucé los brazos y dije, pero necesito hacer una prédica. Señor, ¿cómo ellos van a convertirse si yo no les digo nada? Y él me dijo, no hay tiempo. Y yo dije, pero es necesario decir algo. Y él me dijo así, no, Vivian, no hay tiempo. Y yo me quedé enojada y dije, Dios mío, él está queriendo decirme que yo hablo demasiado. Y lo miré así, mirando qué ángel mal educado. Y yo dije, ok, ¿cómo voy a hacer entonces? Y él me dijo, mira, Vivian, aquí todos conocen quién es Jesús. Entonces, solo vas a preguntar quién quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Y ahí yo dije, está bien. Y dije, miren, todos aquí ya conocen a Jesús, ¿verdad? Entonces, quiero saber una cosa, ¿quién quiere aceptar a Jesús aquí como su Salvador? Y fue una risa general. Empezaron a burlarse, blasfemar de Dios, decir malas palabras y decir blasfemia arriba de blasfemia. Y esto me dolió en mi corazón. Y dije, Señor, yo no estoy entendiendo por qué ellos están haciendo esto. Y él no respondía. Y yo le dije, Señor, llama a otra persona. Esto no es para mí. Y el ángel dijo así, no, Vivian, la orden fue para ti y debes hacer lo que te fue mandado. Y yo le dije, pero mira lo que están haciendo. Están blasfemando contra Dios. Y él me dijo, mira, Vivian, tu misión es predicar, es hablar. El resto es con el Espíritu Santo. Y ahí yo dije, está bien. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Y él me respondió, mira su rostro, cada uno de ellos, y ve quién está prestando atención. Y ahí yo fui mirando cada uno y vi una persona que estaba mirando para mí, en shock. Y dije, ¿vos quieres aceptar a Jesús? Y dijo, sí, quiero. Cuando iba a empezar a orar, el ángel me dijo, Vivian, no hay tiempo. Apenas 3 palabras. 3 palabras solo. ¿Qué oración sería? Jesús, recibe en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta persona respondió para mí, y entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Y yo le dije, mira, empieza a leer el Nuevo Testamento, los Evangelios de Jesús, y empieza a practicar lo que Jesús enseñó. Y el ángel me dijo, vamos a la otra mesa. Y cuando estaba mirando a los hermanos, dije, Señor,
es la mesa de los cristianos, ellos no van a creer en mí. Yo fui y cuando llegué ahí, dije, paz del Señor, conforme a la denominación de cada uno. Ellos iban respondiendo con su saludo de costumbre de su iglesia. Yo escuché gracia y paz, escuché paz del Señor, escuché la paz de Dios y así en adelante. Y esto, más una vez, era para entender que no importaba la denominación, yo debería predicar para todos la misma palabra. Yo fui directa porque el ángel dijo, sea directa, y yo hablé directamente al punto, exactamente lo que él me había dicho. Yo vine aquí para hablar un mensaje de Dios para ustedes. Solo faltan 5 minutos para medianoche. Y cuando yo dije eso, fue una risa general. Todos empezaron a blasfemar contra Dios. Fue risa general. Y empezaron a decir varias excusas para afirmar que Jesús no iba a volver, que yo estaba diciendo algo falso y que eso no era verdad, que mi palabra, mi mensaje no venía de Dios. Una persona que se reía mucho me miró y me dijo, la Biblia dice que 1000 años son como un día y que un día es como 1000 años. Entonces, solo pasaron 2 días desde que Jesús murió en la cruz. Todavía faltan muchos días, muchos años para que se pasen en la tierra hasta que Jesús vuelva. ¿Cómo es que va a volver ahora? Y se reía mucho. Otra persona también blasfemó contra Dios y me dijo que Jesús no venía, que cuando nos encontráramos con el Señor en nuestra muerte, eso iba a ser la venida del Señor para cada persona. Y ahí yo no soporté. Les digo que yo me airé mucho de escuchar esto de los cristianos. Y dije al ángel, Señor, mira, están blasfemando contra Dios. Ellos son cristianos, conocen la palabra, conocen la Biblia. No puedo soportar esto. Y yo golpeaba el pie como niña, cruzaba los brazos y decía, puedes llamar a otro en mi lugar, yo no voy a predicar. Y yo me di vuelta y dije, no lo voy a hacer, punto final. Y cuando yo tomé esta decisión y él vio que la decisión era firme, el ángel me habló muy fuerte, diciendo, Vivian, si tú no predicas porque la orden fue para ti, eres tú quien irá al infierno. Yo que creía que ellos iban al infierno, los que estaban blasfemando contra Dios, ahora se dio vuelta para mi lado y empecé a querer llenar mis ojos de lágrimas. Me derretí, igual que manteca. Y dije, calma, espera, yo ir al infierno. Y le dije al ángel, mira, Señor, es porque ellos están blasfemando, es porque ellos son cristianos, es por eso que no quiero ir. Y él me dijo, con un tono fuerte, pero un poco más manso, y me dijo, mira, Vivian, ¿quién es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio? Yo pensé un poco y dije, es el Espíritu Santo. Y él me respondió, sí, exactamente, es el Espíritu Santo. Tu misión no es convencer al hombre, tu misión es apenas hablar, es apenas predicar. Entonces ve y predica, porque el Espíritu Santo es el que va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No eres tú, esta misión no es para ti. Y yo dije, pero ellos están blasfemando contra Dios, ellos no quieren nada con Dios. Él me dijo, pero mismo así necesitas predicar para testimonio de que fue predicada esta palabra, porque en aquel gran día, cuando todos estén delante del trono blanco, nadie podrá presentarse al Señor y decir, nadie me dijo, nadie me habló, nadie me avisó. Entonces predica, aunque sea para testimonio. Entonces yo entendí la plenitud de lo que yo debía hacer y por qué debía hacerlo. Y yo dije,
está bien, Señor. Entonces, ¿qué hago ahora? Y él me dijo, ahora anda y mira el rostro de cada uno y mira quién está prestando atención a ti. Inmediatamente empecé a mirarlos en su rostro y uno, solo uno, estaba mirándome y él mirándome con un rostro de shock. Yo le apunté y dije, ¿crees que solo faltan 5 minutos para medianoche? Y él me dijo, sí. Y él me respondió, ¿qué hago? Y yo le dije, arrepiéntete de tus pecados. Y él me dijo, no sé qué he hecho de mal. Y yo pensé un poco y le respondí, mira, tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces pida para que el Espíritu Santo te diga qué es lo que has hecho mal. Y cuando Él te diga, debes parar de practicar estas cosas. Y él me dijo, ¿y después? Y yo le dije, después de esto, es solo esperar que Jesús va a venir a buscarnos. Y cuando yo terminé esta palabra, yo me desperté en mi cama. Hermanos, yo me quedé con esta visión en mi mente como si hubiera sucedido en aquel momento conmigo y hubiera sido en vivo. Yo me quedé pensando si había sido realmente real o no, si había sido apenas un sueño. Mismo yo teniendo el Espíritu Santo hablando en mi corazón, fui yo que te mostré, pero yo quería tener una convicción más de que aquello había sido realmente del Señor. Entonces, después de más o menos una semana, el Señor habló a mi corazón de la parábola de las 10 vírgenes. Y yo empecé a leer la parábola y el Espíritu Santo empezó a abrir mi entendimiento de esta parábola de una forma que nunca sucedió antes. Y todo se encajó exactamente con esta visión que yo tuve en el sueño. Todo se encajó y Él fue mostrándome parte por parte. Y yo no tuve más dudas, pero mismo así yo discutí con el Señor que yo no podía hacer esto porque no estaba preparada. Entonces pasé 3 meses más orando al Señor, diciendo que buscara a otra persona porque yo no quería ir. Pero el Señor, Él fue apretándome hasta que no soporté más y a partir de aquel año de 2018, más o menos en diciembre, yo empecé a predicar la palabra para todos, creyentes y no creyentes, que el Señor está volviendo. Y es eso que quiero dejar aquí para ustedes, que te prepares. Si eres creyente, para de jugar y empieza ahora a realmente ser un cristiano. Empiece ahora a dar los frutos del Espíritu Santo en su vida y después espera, aguarda, porque vas a ver el arrebatamiento. El arrebatamiento está muy cerca. Yo no sé si es 1 año, 2 años, meses, días. Solo sé que no va a demorar 100 años. Que Dios bendiga a cada uno y que este video pueda alcanzar muchas vidas en nombre de Jesús. Amén.